Ok, buenos días. Vamos a hoy estudiar Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18, capítulo 3, versículo 8 al 22. Y el título del sermón de hoy es El justo por el injusto. Y antes de ir al pasaje, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es a lo que le tienes más temor? ¿Qué es a lo que les tienes más temor? Yo, por ejemplo, tenía miedo a las alturas, pero yo creo que ese temor hasta cierto punto llegué a superarlo cuando con mi amigo José saltamos de una altura de 11,000 pies en un avión con paracaídas. Y yo creo que, aún mi amigo José superó su miedo a las alturas, o no sé si siquiera tenía miedo, porque él dijo, yo creo que lo haría otra vez, después de que lo saltó. Y bueno, yo estaba muy asustado. Pero ese ejemplo me ayudó a entender que nosotros, por lo general, le tenemos temor a las cosas que no podemos controlar. Y piensa acerca del temor que tú tienes. Yo creo que tú vas a identificar que eso a lo que tú temes es algo que por lo general no puedes controlar y que te produce sufrimiento. Y yo estaba una vez pensando sobre eso y yo le decía a Dios, Dios, cuando yo muera, a mí me gustaría solamente como quedar dormido y despertar en el cielo. Pero es algo que no puedo controlar y por lo general ese es el problema, que tenemos temor de las cosas que nos hacen sufrir. Eso pasa con todos nosotros. Ahora, el temor al sufrimiento no es malo. El problema está que cuando nosotros tenemos temor a sufrir, buscamos hacer mal por evadir el sufrimiento. Es decir, no está mal evadir el sufrimiento, pero el problema es cuando hacemos mal a otras personas o pecamos contra Dios por evadir el sufrimiento. Y nuestro texto el día de hoy dice exactamente lo contrario. El texto del día de hoy, Pedro dice que los cristianos deben hacer el bien, incluso si eso significa que ellos tienen que sufrir. Entonces, esto no significa que lo que nosotros buscamos es el sufrimiento, pero que cuando buscamos hacer el bien en nuestro camino nos encontramos con el sufrimiento. Entonces, lo que yo hoy quiero, hermanos y hermanas, que ustedes recuerden de este sermón es que tienen que caminar en justicia, incluso si tienen que sufrir. Los cristianos tienen que caminar en justicia, incluso si tienen que sufrir. En nuestro texto de hoy nos encontramos que esto lo podemos hacer de tres formas. Podemos caminar en justicia incluso si tenemos que sufrir. Primero, temiendo a Dios. Segundo, no teniendo ningún temor por el hombre. Y en tercero, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, caminamos en justicia incluso si tenemos que sufrir, teniendo temor de Dios, no teniendo temor del hombre y siguiendo el ejemplo de Cristo. Estas tres cosas nos muestran cómo caminar en rectitud incluso si sufrimos. Note que el sufrimiento en justicia puede traer bendición de parte del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Si sufrimos, buscamos la justicia y sufrimos, pero Dios nos bendice por ese sufrimiento, por esa justicia que buscamos. Entonces nuestros sufrimientos como cristianos en realidad van a ser una oportunidad para recibir la bendición del Señor y eso debería motivarnos. Entonces exploremos la primera forma de caminar en rectitud. En los versículos 8 al 12. Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Camine en justicia incluso si sufre temiendo a Dios, teniendo temor de Dios. Entonces, lo que yo estoy diciendo en estos versículos es que todo el comportamiento del cristiano está basado en el temor de Dios. Y le voy a mostrar cómo va a ser ese comportamiento y la razón por la cual ese comportamiento está basado en el temor de Dios, o lo que impulsa a esa persona.
Entonces, caminando en rectitud, en primer lugar, con nuestra iglesia. Mire el versículo 8, 1 Pedro 3:8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Yo digo, eso es con nuestro círculo cercano. Tenemos que caminar en justicia o en rectitud con nuestro círculo cercano. Entonces, en la búsqueda de la justicia, también aprendemos en este versículo que tenemos que caminar juntos. No caminamos en rectitud aislados de la comunidad, sino que caminamos juntos en rectitud. Pero cuando me refiero a esa justicia o a esa rectitud que el cristiano tiene, no me refiero a la justicia que viene a través de la fe en Cristo, sino a la justicia que viene como resultado de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en la búsqueda de la santidad, lo que todo creyente debe aspirar es alcanzar esa santidad. Entonces, esa justicia empieza con nuestro círculo íntimo. Pero piense en la forma en la que maneja usted entonces a su familia. ¿Cómo se conduce usted con su iglesia? Esa es la forma en la que muchos hombres y mujeres de Dios se describen en la Biblia, como hombres y mujeres rectos y justos delante de Dios, por su comportamiento, por su obediencia a Dios. Ahora, el versículo 9 dice algo un poquito diferente. El versículo 9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ahora habla de un grupo de personas que más bien está, en lugar de viviendo en comunidad, están persiguiendo, están haciendo mal a los cristianos. Y por eso dice no devuelvan mal por mal. Están insultando, no devuelvan insulto por insulto. Entonces, esos son los de afuera de la iglesia, un círculo más grande. Entonces debemos caminar en la justicia también delante de nuestros enemigos. Y este es el llamado a ser justos delante de los que cometen injusticias contra nosotros. El llamado a hacer bien al que nos hace mal, a bendecir al que nos maldice y a responder con buenas obras al que nos insulta. El versículo 9 dice que debemos bendecir al que nos hace mal. Eso significa que los cristianos caminan en justicia y en rectitud, aun cuando eso significa que van a ser maltratados. Debemos seguir esa forma de vida recta, incluso si eso significa sufrir. Ahora, ¿cuál es la verdadera motivación detrás de toda esa búsqueda de la santidad? Hay muchas motivaciones incorrectas para cuando nosotros buscamos la santidad. Pero la única válida búsqueda de la santidad es el temor del Señor. Pedro está citando Salmos capítulo 34, donde dice, venid hijos, escuchadme, yo te enseñaré el temor del Señor. Y después él menciona versículos 10 al 12 que encontramos en 1 Pedro 3, que dice así, el que quiera amar la vida y gozar días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. David escribió este salmo y él está diciendo, así es como luce una persona justa y su motivación es el temor del Señor. David anduvo en la justicia, en el temor del Señor. Entonces usted tome como ejemplo a David y siga ese ejemplo. Cuando él escribió este salmo, el rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Dios liberó a David de la mano de sus enemigos. Y en este salmo David está alabando a Dios porque Dios lo liberó de Saúl y de otros enemigos.
Y ahora le está dando una lección y está diciendo, yo camino en justicia delante de Dios porque yo tengo temor de Dios. Ahora, déjeme decirle lo que pasó un poquito después entre Saúl y David. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Incluso cuando Saúl estaba tratando de matar a David, David no respondió a la violencia de Saúl con más violencia, sino con paz. Entonces la pregunta es, ¿por qué David hizo eso? ¿Por qué él no se defendió a sí mismo? Él pudo haber matado a Saúl y decir, bueno, lo hice en defensa propia, porque él me quiere matar a mí. Pero en lugar de eso, David le dijo a Saúl, no pondré mi mano contra ti, mi Señor, el ungido de Jehová. La motivación de David para no matar a David, para salvar la vida de Saúl, la motivación de David para no matar a Saúl fue el temor de Dios. Porque él dijo, tú eres el ungido de Jehová. Entonces cuando Saúl supo que David le perdonó la vida, Saúl comenzó a llorar y le dijo, tú eres más justo que yo, porque has pagado bien, mientras que yo te he pagado mal. David pagó el mal con bien. Y Saúl dijo, que el Señor te recompense con bien. Eso está en 1 Samuel capítulo 24. Ahora fíjese cómo el enemigo de David termina llorando, avergonzado y bendiciéndolo. Y David fue bendecido, él tomó el lugar de Saúl. David fue el rey de Israel después de Saúl. Y el versículo 9 dice que a esto fuiste llamado, para que obtengas bendición. La razón para ser bendecido no es solo la justicia misma, sino el hecho de que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a su oración. Los sufrimientos están en todas partes para el que es justo, pero de la misma manera que el justo sufre, Dios supera sus sufrimientos con bendiciones. Así que si usted sufre por hacer justicia, Dios le bendecirá con mucho más de lo que usted está sufriendo. Porque los sufrimientos son temporales, pero las bendiciones de Dios son eternas. Entonces nuestro temor delante de Dios para caminar en justicia debe ser constante. Ese es un temor que siempre tiene que estar delante de nosotros. Pero hay un temor que no debe estar delante de nosotros. Y es el temor de los hombres. Y ese es nuestro segundo punto. Quiero motivarle a caminar en justicia, incluso si sufre al no tener, y camine en justicia incluso si tiene que sufrir sin tener temor de los hombres. Entonces, después de saber que tenemos temor del Señor, también tenemos que estar conscientes de que no tenemos que tener temor de los hombres o de lo que los hombres nos puedan hacer porque estamos caminando en justicia, aunque eso signifique que tenemos que sufrir. Entonces, al caminar en rectitud, los hombres podrán dañarlo, pero Dios lo va a bendecir. Y creo que es mejor ser bendecido por Dios y perseguido por los hombres que bendecido por los hombres y perseguido por Dios. De hecho, Hebreos capítulo 10 dice, es terrible caer en manos del Dios viviente. Entonces la pregunta es, ¿tú estás agradando a Dios o estás buscando agradar a los hombres? Honrar a Cristo ante los demás, dice Pedro con delicadeza y respeto. La gente va a venir y va a decir, quiero que me expliques por qué vives de esa manera. Y tú tienes que estar listo para presentar defensa de la fe que hay delante de ti. Pero no con orgullo y con prepotencia, sino que dice el texto, con respeto y con una conducta pura.
Y eso es exactamente lo que las esposas son llamadas a hacer en el capítulo 3, versículo 1 al 7. A testificar de Cristo con sus esposos que no son cristianos a través de su conducta. Y ahora este mandato no solo es para las esposas, pero para todos los creyentes, para que a través de su conducta y de la razón de su fe en Cristo, las personas reconozcan que Cristo es el Señor. También hay otro ejemplo en las Escrituras. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, encontramos al apóstol Pedro y a los otros apóstoles que fueron acusados por el sumo sacerdote de predicar en el nombre de Cristo, al punto de que fueron castigados y les encomendaron vehementemente de no predicar el nombre de Jesucristo. Y bueno, tanto fue la persecución que los golpearon y les dijeron, no prediquen más en ese nombre. Pero la respuesta de los apóstoles fue que abandonaron la presencia del concilio y se regocijaron de que fueran dignos de sufrir por la causa del nombre de Cristo. Inmediatamente después de eso, todos los días ellos enseñaban en el templo y de casa en casa, y no dejaban de enseñar y predicar que Cristo es el Señor. Ellos caminaron en justicia y ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Ellos tuvieron temor de Dios antes que tener temor de los hombres. Y eso los llevó a ser castigados, a sufrir encarcelamiento y persecución. Pero a ellos no les importó. ¿Cuáles son las cosas que sufrimos nosotros hoy por la causa de Jesús? ¿Estás confesando el nombre de Jesús, el Señor, en todas partes y no tienes vergüenza o te da pena? ¿Tienes temor de los hombres? ¿Tienes temor de decir que crees en Cristo, que Él es el Señor? Ahora, el versículo 17, 1 Pedro 3, 17 dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces, finalmente, todas las personas sufren, no solamente los cristianos. Pero hay muchas causas para sufrir. Y la causa que más vale la pena de todas es la causa de Cristo. Porque la recompensa de la causa de Cristo es eterna. Y por eso Pedro dice, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. El llamado de Pedro es a caminar en justicia sin importar las circunstancias. Yo no puedo cambiar lo que el pasaje dice. Mi responsabilidad es hacer énfasis en lo que Pedro está haciendo énfasis. Y el énfasis de Pedro es que los cristianos tienen que caminar en justicia. Pero yo sé por mi propia vida y por la vida de todas las personas que para nosotros es muy difícil caminar en justicia. De hecho, antes de ser cristianos, éramos llamados injustos. Todos éramos malhechores. Hasta que Cristo Jesús vino. Hasta que el justo vino y nos cambió. El justo por los injustos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Camine en justicia, incluso si sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y está en los versículos 18 al 22. Dice el texto, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Somos llamados a caminar en rectitud mientras sufrimos para ser bendecidos por Dios. Pero no lo hacemos como si estuviéramos solos o como si no tuviéramos un modelo para seguir. Jesucristo es nuestro modelo de justicia en el sufrimiento. El versículo 18 dice que Cristo sufrió una sola vez por los pecados, pero Él no tenía ningún pecado. Entonces, ¿cómo es que sufrió por los pecados? La respuesta es porque esos pecados no eran suyos. No eran sus pecados. Por eso el texto dice, el justo por los injustos. Él era justo y sus sufrimientos fueron por los pecados de los injustos. Fue humillado, incluso cuando no se encontró ningún pecado contra él. Pero él no se defendió, sino que se mantuvo callado, en silencio,
delante de sus acusadores. Jesucristo fue a la muerte voluntariamente. Jesucristo sufrió voluntariamente por pecados que no eran suyos. Ahora, la recompensa de David fue que por su justicia y por sus sufrimientos, Dios lo colocó como rey de Israel. Las esposas que caminan en justicia y testifican a sus esposos podrían tal vez traer a sus esposos a Cristo. Los apóstoles sufrieron al predicar de Jesucristo y tal vez muchos llegaron a ser salvos. Pero el mayor de todos los sufrimientos es el de Jesucristo, el sufrimiento que le llevó a la muerte. Pero es el mayor y el mejor ejemplo porque ese sufrimiento, dice el texto, que nos lleva a Dios. El sufrimiento de Jesucristo nos lleva a Dios. Mediante la muerte de Jesucristo podemos ir a Dios que está en el cielo. El sufrimiento de un Jesucristo que es justo es el más grande porque ese es el que nos salvó eternamente. Y ese es el que modelamos como cristianos todos los días. Mediante la muerte de Jesucristo, por medio de la fe, nosotros podemos venir delante de Dios. Pero esta fe se manifiesta en una justicia en nuestra vida. Somos salvos por medio de la fe de Jesucristo y esa fe debe manifestarse en una vida justa. Los cristianos deben caminar en justicia. Y como ejemplo de eso podemos ver lo que Pedro hace acá. Y él dice en el versículo 19, por medio del Espíritu, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Aquí tenemos un contraste entre dos grupos de personas, los espíritus encarcelados y Noé y su familia. Los espíritus encarcelados desobedecieron a Dios y fueron condenados. Por eso son espíritus encarcelados. Y Noé y su familia se salvaron. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre justo. Porque Noé era justo delante de Dios. Porque Noé obedeció a Dios. Entonces, Noé es un tipo de Cristo y está mostrándonos un modelo de lo que el cristiano también debe hacer. Noé fue salvo porque era un hombre justo delante de Dios y obedeció la voz de Dios. De hecho, en Génesis capítulo 6, leemos que el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente maldad de continuo. Entonces Dios destruyó a la humanidad por su pecado. Y ahí parece que el mundo se va a acabar. Pero en Génesis 6 dice también, yo borraré fuera de este mundo, de la faz de la tierra, la memoria del hombre. Pero Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Además, Noé es descrito en el libro de Génesis como un hombre justo, sin mancha en su generación. Noé caminó con Dios. Entonces Noé fue salvo porque era un hombre justo ante Dios y obedeció la voz de Dios al hacer el arca como Dios le ordenó que hiciera. Y entró en el arca con su familia. En contraste, su generación fue condenada y murió en el diluvio porque eran malos. Porque sus hechos eran malos. Y porque no obedecieron a Dios. La pregunta es, ¿con qué grupo te identificas? ¿Con Noé y su familia o con los espíritus encarcelados, desobedientes a Dios? Y lo que Pedro está haciendo aquí es diciéndonos, sé obediente como Noé fue obediente. Sé justo como Noé fue justo. Sé justo como Cristo Jesús fue justo. Y es justo. Ahora, en el siguiente versículo, en la siguiente sección, dice, versículo 21, que esa salvación de Noé y su familia simboliza el bautismo que ahora lo salva a ustedes. Eso simboliza el bautismo que ahora lo salva. Pero,
¿Qué es esta ilustración? Está diciendo que el bautismo me salva. O sea, si no me bautismo no soy salvo. ¿Cómo puede salvarme el bautismo? Y si no soy bautizado, entonces no soy salvo. Permítame responder a esa pregunta diciendo que Pedro no está hablando de bautismo en el agua. Él dice, en la siguiente sección, versículo 21, dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. Entonces él dice, este bautismo no es bautismo de agua, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces esta imagen de bautismo en realidad lo que representa es la resurrección que nosotros tenemos a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No es el agua la que salva, pero es Jesucristo que se levantó de entre los muertos. Sin embargo, el bautismo es un mandato del Señor que debemos obedecer y representa nuestra salvación a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Como podemos ver, Jesucristo es el justo, que sufrió por los pecados de los injustos. Pero no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó y Dios lo ha puesto a su diestra en el cielo. La recompensa de la justicia de Jesucristo en sus sufrimientos fue llevarnos a Dios y ser puesto Él mismo a la diestra de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. La justicia y sufrimiento de Cristo sometió toda su autoridad y nos llevó con Él a la presencia de Dios en el cielo. Vamos a seguir el ejemplo de la justicia de Cristo, incluso si tenemos que sufrir, y seremos recompensados por Dios. Estaremos donde nuestro Señor Jesucristo está, en el cielo con Dios. Estaremos por la eternidad en el cielo. En esa eternidad habrá justicia, pero no habrá más sufrimiento. Habrá temor de Dios, pero no habrá más temor de los hombres. Ahí seremos como Jesucristo, nuestro Señor, justos y sin pecado. Pero por ahora tenemos que perseverar. Estamos llamados a caminar en justicia, incluso si tenemos que sufrir, porque un día no sufriremos más. Hermanos y hermanas, caminemos en rectitud, aunque tengamos que sufrir, y seremos bendecidos por el Señor. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos hoy a través de ella que tú eres un Dios justo y que demandas justicia de nosotros, que Cristo es nuestro modelo para caminar en rectitud y en justicia también, aún si eso implica sufrimiento. Pero gracias porque tú prometes recompensas para nosotros, Señor. Así como ha pasado con grandes hombres en la Biblia y mujeres, y también como ha pasado con Cristo Jesús. Te dejamos este tiempo y tu palabra en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.